Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si son tan amables de pasar conmigo a la primera epístola de Juan, en el capítulo 2. Ahí vamos a abrir. Continuamos con el tema de la última enseñanza, que se llamaba Haciendo el trabajo que hizo nuestro Señor, que fue proclamar el reino de Dios. Esta es la segunda parte. Recomiendo en todos los casos estudiar las enseñanzas de la clase El reino de Dios para un mejor entendimiento y para saber qué es lo que nosotros tenemos que proclamar. Justamente en la enseñanza anterior habíamos visto algunos detalles muy útiles para quienes deseamos proclamar el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer un brevísimo repaso para ponernos en tema y continuar con el tema. Habíamos visto que Juan, llamado el Bautista, preparó el camino para el anuncio que el reino se había acercado. Habíamos visto que evangelio básicamente quiere decir buena nueva o buena noticia, y particularmente significa la buena nueva del reino de Dios. También, muy importante porque vamos a ahondar sobre este tema, habíamos visto que sanidad y echar fuera demonios siempre acompaña a la proclama del reino. Felipe en Samaria anunciaba el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo y se bautizaban hombres y mujeres. Así fue que hubo gran gozo en esa ciudad. También vimos que el libro de Hechos comienza y termina con la proclama del reino de Dios. Bueno, pues bien, la mayoría de los eruditos bíblicos concuerdan en el hecho que el reino de Dios fue el mensaje central de Jesús. Una gran proporción del comienzo de los evangelios se trata justamente de eso, del reino de Dios. Luego, hacia el final de los evangelios, hablan de los sufrimientos de Cristo, su muerte y resurrección, después de la cual Él siguió proclamando el reino de Dios por 40 días. En Primera de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 3 leemos: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. A ver, yo quiero saber en qué, si yo digo que le conozco, ¿en qué sé que le conozco? Si guardamos sus mandamientos. Vamos a ver este guardamos y otros guardares en este registro. Así que es importante que tengamos en cuenta que no es un guardar pasivo, es un guardar en el hacer, es un guardar activo. No es que vos lo guardás y te quedás con el mandamiento de él así. No, lo guardás al punto que lo actuás en tu vida. Eso es lo que realmente quiere decir guardar. En esto sabemos que le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda, permítanme añadir activamente sus mandamientos, el tal es que mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda, de nuevo, activamente en su andar, a la luz de su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. O sea que si no guardás activamente los mandamientos, entonces el amor de Dios en vos no se ha perfeccionado. Y nosotros queremos perfeccionar el amor de Dios en nuestro andar. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, no se preocupe, ande como quiera, total, estamos libres con la libertad que Cristo nos hizo libres. ¿Ven que no dice eso? Nada es automático en la vida y nada es automático en la palabra de Dios. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, si no mejor no diga nada. Parte de guardar activamente su palabra es predicar la palabra que Él predicó. Este evangelio del reino fue central para nuestro Señor y debiera ser central para nosotros. Mateo capítulo 4, ahí ya vamos a los evangelios, Mateo capítulo 4. Esta es la oportunidad que habíamos visto también la vez pasada, en que Jesucristo inició su ministerio inmediatamente después de haber sido bautizado por Juan. Es decir, que prácticamente acá en este versículo 1 que vamos a leer nosotros, Jesucristo todavía tenía la toga húmeda.
Salía de ser bautizado e iba directo al desierto. Mateo 4, versículo 1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Así se dieron los acontecimientos en este entorno de la época de nuestro Señor. Fue bautizado, fue tentado y de inmediato predicó el reino de Dios. Y después eligió a los 12 apóstoles. Así de importante debe de ser en nuestras vidas también predicar el reino de Dios. Versículo 17 dice, desde entonces comenzó a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así de importante debe de haber sido y debe de ser, y de hecho vemos en la palabra que es proclamar el reino de Dios, que lo hizo aún antes de elegir a los apóstoles. Quiero decir, lo hizo aún antes y continúa haciéndolo después, lógicamente. Pero estoy hablando de cómo se sucedieron, no bien él fue bautizado, las cosas en su vida, en su ministerio, de tal manera que eso muestra la importancia que tiene el reino de Dios para nosotros. Cada vez que él hablaba del reino de Dios, nadie le preguntaba de qué se trataba, porque todo el mundo sabía. Éramos nosotros los que no sabíamos. Pero todo el mundo sabía de qué se trataba el reino de Dios. Entonces lo único que hizo fue él proclamarlo. La predicación del reino de los cielos siempre, la predicación del reino de los cielos siempre está asociada a la liberación de Dios a su gente. Versículo 23, miren lo que dice. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellas y predicando el evangelio del reino, y fíjense que más, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Hay una cosa que yo quiero destacar aquí. Primero que nada es la prédica de la palabra. Luego la sanidad. En ocasiones se observa que hay más interés en la liberación tipo show mediático que en la proclama del reino. Hay que ser cuidadoso con esto, pues la liberación, toda liberación que provenga de Dios, es muy importante y necesaria. Nunca la desmerecemos ni la posponemos. Pero cada vez que proclamemos la palabra del reino, indefectiblemente estaremos viendo liberación. Esa, damas y caballeros, es la evidencia escritural. Primero, la palabra. Eso hizo nuestro Señor, quien siguió moviéndose en su ministerio, predicando el reino de Dios, sanando toda enfermedad y dolencia. Primero, la prédica del reino. Marcos capítulo 1, por favor. Mateo, Marcos 1. En el versículo 14 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y al reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿En qué evangelio se suponía que debían creer? En el evangelio del reino, que era lo que él proclamaba por todos lados. Jesús demostró que el reino estaba allí, por así decir, a manera de muestra gratis, sanando toda clase de enfermedades y toda dolencia en el pueblo. El reino verdaderamente no estaba allí literalmente. Era una divina promo. ¿Vieron cuando ven una promo de algo, de alguna cosa que va a salir? Bueno, esta era una promo que hacía nada menos que nuestro querido Señor. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cada vez que proclamamos el reino de Dios? Decimos que va a venir. Marcos 16. En toda disciplina de la vida hay un tema que es medular, que es sustancial, que es cardinal. Para nosotros ese tema central es proclamar el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Marcos 16, en el versículo 15, que es el versículo que está aquí abajo del mundo, en nuestro logo. Marcos 16, 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, ¿en qué cosa? En el evangelio, y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere será condenado.
17. Y estas señales, ven, primero la prédica, segundo la señal. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Como nosotros hicimos esta mañana, como hacemos de común todos los días de nuestras vidas. El encargo del Señor Jesucristo a sus discípulos no fue que produjeran las señales, sino que predicaran el Evangelio. Esto es muy lógico escrituralmente hablando. La instrucción dada por Dios mediante Jesucristo es la prédica del Evangelio. Para que sepamos, cuando hagamos eso y las personas lo crean, entonces, y no antes, habrá la liberación prometida en esos términos estrictos de la palabra de Dios. Hay más señales que las vamos a ver ahora a partir del 18. Dice: tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hay una cosa que yo quiero recalcar aquí. Los dos sí que aparecen aquí son sí condicionales. No quiere decir que vos te vas al monte a buscar serpientes y te haces morder. Eso es tentarlo a Dios. Si ocurre, hay una ocasión en Hechos, ya me voy a acordar en qué lugar de Hechos, donde, Pablo estaba en la isla de Malta. Entonces, había una fogata a la noche, entonces, como era costumbre en aquel entonces, si ibas a participar de la fogata, tenías que traer alguna ramita para participar de la fogata. Eso hizo él, fue a buscar algunas ramas para ponerlas ahí, y bueno, se ve que había una serpiente, una víbora entre las ramas, y lo mordió, simplemente en la mano. Simplemente le hizo así, siguió, puso las ramas, entonces todos se quedaron atónitos. Entonces, eso simplemente ocurrió, no es que vos vas a beber arsénico, porque dice si bebieres cosa mortífera, es un sí condicional, no vas a beber arsénico, eso es tentarlo a Dios, es ponerlo en la situación de que te tenga que salvar a vos de tu tontería. Todos me entendieron, ¿verdad? Bueno, pues bien, entonces ese es el sí condicional que yo quería expresar aquí. Ahora, este concepto de ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura era nuevo en el momento que lo estaba diciendo el Señor Jesucristo cuando Él se lo declaró a los apóstoles. Pero ahora, después del Pentecostés del siglo I, hoy día es nuestro tema central. Es tan central como lo fue para nuestro Señor hace muchos años atrás. Es además parte de la doctrina o parte de la enseñanza de los apóstoles en la que deberíamos perseverar para tener los resultados de vivir la palabra de Dios. Hechos 2. Hechos 2. Los primeros momentos después de Pentecostés de nuestros hermanos en Cristo, recién habían renacido del Espíritu de Dios, era una cosa totalmente nueva. Pues bien, Hechos 2. En el versículo 42, mirá lo que dice. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Acá vamos a detener un segundito y vamos a ver en qué perseveraban para entender mejor qué lograba Dios mediante la obediencia de nuestros hermanos en Cristo de ese entonces. Perseveraban primero en la doctrina de los apóstoles, la comunión entre ellos, comían juntos, oraban juntos. Y en el versículo 43 dice, y sobrevino temor, ya saben que no puede ser temor, sino respeto, reverencia profunda. Sobrevino ese respeto profundo a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Dice acá en el 45 que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, recuerden las 4 cosas en las que ellos perseveraban con una misma alma. Digo una misma alma porque en cualquier momento, y creo que ahora nomás, aparece la palabra unánimes, que quiere decir que es una alma, como si fueran una sola persona. Perseveraban unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón.
alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y fíjate lo que ocurría aquí como consecuencia de esto. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto es lo que nosotros, a la corta o a la larga, es lo que buscamos. Hacer lo que tengamos que hacer, es decir, predicar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo de tal manera que el Señor añada cada día más hijos de Dios. Y eso es lo que somos, hijos de Dios con el poder de Dios inmanente en nosotros, al momento que fuimos hechos por Él sus hijos. Es imprescindible que nosotros aprendamos de la palabra de Dios las bases de nuestra fe, de por qué creemos lo que nosotros creemos. Por eso es importante ir a la palabra de Dios y estudiarla y saber bien qué comunicamos a las personas. Necesitamos desarrollar los objetivos, la visión y la dirección de Dios para obtener los resultados de Él en nuestras vidas. Proclamar su palabra, ya lo hemos visto un montón de veces, es un negocio de familia. Es algo que hacemos entre todos, con nuestro Señor y con nuestro querido Dios. Y por supuesto, con la asistencia de los ángeles de nuestro Dios. Dios siempre deseó que la gente, es decir, que los suyos y los deseablemente futuros suyos, supieran que Él va a arreglar absolutamente este estado de cosas en la tierra. Esto es un lío bárbaro. Esto es un caos, la tierra es terrible, es decir, no la tierra sino el mundo, lo que estamos viviendo. Y lo que se viene viviendo desde Génesis 3:15 en realidad es un caos. Ahora bien, Dios quiere que la gente sepa que Él nos regresará de la mano de su Cristo al estado de gloria y esplendor que la tierra tuvo antes de Génesis 3. Dios no canceló su plan de que todo sea bueno en gran manera. Por la desobediencia del hombre debió posponerlo. Pero ojo, mucho cuidado con esto, su plan sigue en marcha y la declaración del reino de Dios es la declaración que Dios restituirá la tierra a su legítimo dueño, es decir, a sí mismo, para disfrutar con sus legítimos hijos por siempre. Eso le anunciamos a las personas y esto lograremos si declaramos el mismo evangelio que Jesús enseñó y vivió durante su tiempo de servicio. Mateo 9, por favor. Por eso les decía que es muy importante que nosotros estudiemos qué es el reino de Dios para poderlo proclamar con toda tranquilidad, con todo conocimiento. Mateo, hay muchas enseñanzas en nuestra página que están disponibles a toda persona. Por supuesto que también tenemos el libro para quien prefiere el libro para estudiar, pero puede referirse a esas enseñanzas para saber bien de qué se trata el reino de Dios. Mateo 9, en el versículo 35, dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Fíjense, enseñando, predicando, y fíjense cuál es la tercera, exactamente, es la tercera cosa que aparece, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ese sanar es el resultado, es el producto. Nuestro trabajo en el cual nos concentramos con esmero, con amor, con entendimiento, con dedicación, es declarar el reino. Y cuando lo hagamos, no habrá manera de evitar que haya liberación. Será imposible. Nadie lo podrá detener, ni nosotros ni nadie. Cada vez que prediques el reino, habrá la liberación prometida que viene después de la prédica del reino. Lucas, capítulo 4. Versículo 43. Recuerde cuando leemos estos registros de nuestro Señor, recuerden que Él es nuestro Señor. Una vez vos dijiste, en algún momento se te ocurrió la grandiosa y la bendita idea de que Jesús es tu Señor. Bueno, pues bien, continúa haciéndolo Señor en tu vida. Hacé el trabajo que hizo tu Señor, porque por eso decís que es tu Señor. Lucas 4:43 dice, pero Él les dijo, es necesario que también en otras ciudades se anuncie el evangelio del reino de Dios,
porque para esto he sido enviado. ¿Para qué te parece que sos enviado vos si vos decís que Jesús es tu Señor? Anunciar el Evangelio del Reino sigue siendo necesario y central, tan necesario y tan central como lo fue en la época de nuestro Señor Jesucristo. Para eso nosotros también fuimos enviados. Mateo capítulo 10. Versículo 5. A estos 12 envió Jesús, Mateo 10:5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por caminos de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bueno, pues bien, en esta ocasión ellos estaban siendo comisionados por nuestro Señor a que su salida fuera dirigida al pueblo de Israel. Pero ojo, luego de Pentecostés no hay una restricción que sea étnica o geográfica. Es a todo el mundo, verdaderamente a todo el mundo. De tal manera, teniendo esto en cuenta, lo que sigue se aplica entonces también a nosotros. En el 7 dice: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Esta es la primera cosa. 8. Vamos a ver la segunda cosa. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Es decir, no te cobraron nada, no cobres nada. Eso quiere decir. ¡Qué bárbaro! Estas son las instrucciones asociadas a la predicación del reino de los cielos en el versículo 8. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Mateo 24. Los milagros que Jesucristo hacía, los que hacían sus discípulos y los que hacemos nosotros son la prueba, la consecuencia lógica del reino de Dios que nosotros predicamos. Mateo 24, versículo 14, en tiempo futuro dice: y será predicado, y tendrá que seguir siendo predicado lo que estamos por leer hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Este evangelio del reino en todo el mundo, esto incluye tu barrio, ello incluye tu vida. Eso es, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Si alguno pensaba que la instrucción de predicar el reino se circunscribía, se terminaba en los 12, claro, como es más de uno, son 12. En los 12 apóstoles, qué error el nuestro si pensábamos eso. Nosotros tenemos la misma responsabilidad que tenían ellos, que les entregó el Señor Jesucristo a ellos, y lo vamos a ver en un rato, y que nos ha sido entregada a nosotros. Este evangelio tendrá que ser predicado hasta que ya no haga más falta, y damas y caballeros, todavía sigue haciendo falta. Nosotros, como hijos de Dios que somos, con Dios en Cristo en nosotros, que buscamos el reino de Dios y su justicia, tenemos que seguir predicando el reino hasta el fin, porque aún la gente está invitada a entrar. ¿Cómo predicarlo si no lo conocemos? Hechos 14. En el versículo 19, la palabra dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio, yo hubiese puesto después de que casi lo linchan, que lo apedrearon, él anunciaba el evangelio a aquella ciudad, y de hacer muchos discípulos, primero la prédica del evangelio, luego los discípulos,
Volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, a ver qué les decían. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en ¿dónde? En el reino de Dios. Era necesario en la época de Jesucristo, fue necesario en la época de Pablo, sigue siendo necesario hoy día. ¿Cuál era el evangelio que anunciaban? Pues el que dice el versículo 22, el reino de Dios. Hechos 19. Ahí nomás en el barrio, en el versículo 8 dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses. Yo muchas veces, y bueno, sigo leyendo donde dice, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Yo me pregunto si puedo tener 3 horas de conversación acerca del reino. Él enseñó acerca del reino 3 meses. Es obvio que no agotó el tema. 3 meses. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de multitud, se apartó Pablo de ellos, no discutió, se fue. Discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Pues, pobre, lo mataron los padres con el nombre, ¿no? Pero así se llamaba el tipo y tenía la escuela y gracias a Dios que la hizo disponible para que Pablo pudiera enseñar. Así continuó el 10, dice, por espacio de 2 años, 3 meses primero, 2 años, hacen 2 años y 3 meses. 2 años de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, que coincidentemente es el Evangelio del Reino. ¿Cómo hizo para pasar tanto tiempo con un solo tema? Tenía que conocerlo profundamente, tenía que ser importante que él lo proclamara, como es hoy día importante que nosotros lo proclamemos. Por eso es importante que nosotros nos enteremos qué es el reino, lo documentemos en la palabra de Dios, lo estudiemos y podamos presentárselo a las personas. Imagínate, una tierra perfecta, sin dolor, sin llanto, en total justicia. Imagínate, sin muerte, sin enfermedad, sin demonios alrededor nuestro, sin todas las cosas que ahora nos rodean a nosotros. Hechos 20. Quiero convencerlos de la importancia que hay en que nosotros estudiemos el reino de Dios y podamos proclamarlo. Por eso lo estamos viendo, pasamos este ratito en Hechos. Hechos 20, versículo 25 dice, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. De hecho, no lo vieron, pero lo que yo quiero decir es que él lo que hizo ahí fue predicar el reino de Dios. Hechos 28, hacia el final del libro de Hechos, ya al cierre del libro de Hechos, en el versículo 23 dice, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba, mira vos, el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. De nuevo, él conocía la palabra, entonces la podía presentar. Si no la estudias, no vas a poderla presentar. Tenés que tener una buena idea del material que nosotros proclamamos a las personas, que es la maravillosa palabra de Dios y en particular esta palabra del reino de Dios. Versículo 30 dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios. Acá se cierra el libro de Hechos, y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Lo mismo que Felipe en Samaria, que proclamaba el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. No podés zafar de esa si querés tener éxito en los términos de Dios. La proclama del reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo es lo que hizo que Felipe tuviera el éxito que tuvo y lo que hizo éxito, me refiero en los términos de Dios y su palabra, no éxito en los términos del mundo. El reino de Dios es parte de nuestra esperanza. El retorno de nuestro precioso Señor no es el acabose, es el maravilloso empezóse. Hay todo un plan diseñado por el amor de nuestro Padre en el favor infinito de todos nosotros, que se llama, en la palabra de Dios,
el reino de Él, el reino de Dios. Así que es imperativo estudiar este material, hacerlo propio, hacerlo carne, que sea segunda naturaleza en nosotros, que nos salga sin ningún esfuerzo. Por eso tenemos que hacer el esfuerzo de estudiarlo. De regreso, por favor, a los evangelios, a Mateo. Hay ciertos segmentos de las Escrituras que no se nos abrirán en 3D a menos que nosotros entendamos el reino de Dios. Una vez que lo entendés, hay registros de la palabra de Dios que van a tener para vos muchísimo sentido. Mateo 13, versículo 31 dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Bueno, más allá que me han dicho, bueno, de hecho yo he visto una semilla de mostaza y es recontra chiquitita. Pero en general todas las semillas son chiquitas, ¿no es cierto? Bueno, hay semillas que no, pero digamos que en general las semillas son chiquitas. Imagínense una semilla que ustedes conozcan, una semilla chiquita que está en el piso. Vos pasás por ahí, la pisás, no te tropezás con la semilla, ¿no? Pero si la sembrás y la semilla crece, ya no es más una semilla, ya es una plantita o una planta o un árbol con el cual seguramente si te tropezás te lastimás, ¿verdad? Bueno, así es como con el reino de Dios hoy día. Eso es lo que está enseñando esa parábola. Pero fíjate que lo que yo quería que veamos también es que el reino de Dios recibe otros nombres, entre otros el reino de los cielos. Es el mismo reino de Dios, que acá llamó en Mateo el reino de los cielos. Versículo 33, vuelve a llamarlo reino de los cielos. Estamos hablando del mismo reino. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Bueno, pues bien, todos los que alguna vez hicimos pizza o vimos hacer pizza, sabemos que se agarra la harina, se le pone un poquito de sal, se la revuelve, se le pone la levadura, ¿no es cierto? Que es un polvito, son 50 gramos en 1 kilo de harina, ni se nota, uno la mezcla, le pone el agua, va revolviendo, ¿y qué pasa con el tiempo? Esa levadura fermenta, claro, leva la masa, ¿por qué? Porque ocupa cada parte de la harina. Eso está diciendo acerca del reino de Dios. Va a llegar un momento que va a ocupar toda la tierra. Eso quiere decir, el reino de Dios, la tierra que es de Él, va a regresar a nuestro querido Dios y vamos a gobernarla nosotros juntamente y bajo nuestro Señor Jesucristo. Así que en nuestro estudio dedicado del reino de Dios es importante saber que tiene otros nombres pero que se refiere al mismo reino, entre otros, reino de los cielos, como habíamos visto. Ahora vamos a Marcos, por favor, que ya no lo llama reino de los cielos, vamos a ver la misma parábola, pero que le pone otro nombre, Marcos 4. En el versículo 30 dice, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿Ven? Hace un ratito leímos en Mateo, el reino de los cielos, ahora el reino de Dios, el mismo reino. ¿O con qué parábola la compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Bueno, pues bien, eso es, Jesús vino al mundo en la forma de esclavo. Pero en Israel estaban esperando, algunos de Israel, no todos gracias a Dios, algunos en Israel estaban esperando un líder militar. A fin de recibir todo como recibió nuestro Señor, debió primero dar todo como dio nuestro Señor. Él debió ser el siervo sufriente y dar su vida como rescate. El reino nos ha venido a través del camino de la cruz. Antes que el Hijo del Hombre ejercite su autoridad sobre los reinos de la tierra, debió andar los caminos de la obediencia a su Padre, a fin de completar toda justicia. La manifestación del reino tiene por consiguiente una historia en este mundo. Debe ser proclamado a toda criatura, como la maravillosa semilla debe germinar, brotar y crecer. Nadie sabe cómo pasa esto, sin embargo, vos pones una semilla en cualquier lado y se abre camino hacia la luz, ¿verdad?
y difícilmente alguien la pueda detener a menos que sea a propósito. Pero naturalmente una semilla, una cosa tan chiquitita puede terminar siendo un árbol muy grande y se abre paso por todas las adversidades, digamos, del suelo. Una vez transformada en planta ya no pasa desapercibida. El campo en el cual nosotros sembramos esta semilla es el mundo. El evangelio del reino sale a todas las naciones. El rey del reino es también Señor y capitán de la salvación. Marcos 16, por favor. Pentecostés trajo una nueva era en la predicación del reino y el rey que se extiende hasta los confines de la tierra, porque las fronteras de este reino no terminan con los límites de Israel o con la historia. El reino abarca todas las naciones y llena todas las edades. Marcos 16, versículo 15. Como dice acá el logo que tengo atrás mío, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Qué evangelio vimos que predicó nuestro Señor? El del reino. Si Jesús es nuestro Señor, se supone entonces que observemos sus enseñanzas, que las guardemos activamente, que las hagamos, que las atendamos con sumo cuidado. Lucas 22. Lucas 22. El versículo 29 dice: yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Bueno, fíjense que la palabra griega que fue traducida asigno y asignó en ambas ocasiones es la misma palabra griega. Se las digo por si les interesa estudiarla. Es diatithemai. Esa es la palabra. El tema es que una mejor traducción de esta palabra en lugar de asignar sería pactar. Es como que el Señor Jesucristo, y de hecho es así como lo dijo, yo pues pacto un reino con ustedes como mi Padre lo pactó conmigo. Eso es, así es usada en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento, que tiene una palabra equivalente a diatithemai en el Antiguo Testamento, que es la palabra hebrea berit. Y les voy a mostrar en Génesis 15, por favor, al comienzo. Génesis 15, en el versículo 18 dice, en aquel día hizo Jehová un berit, un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Hay otras versiones de la Biblia que dicen, celebró un pacto con Abraham, y hay otra que dice, pactó Dios pacto con Abraham, es decir, hizo un pacto, definitivamente, no es tan solo que le asignó, hizo un pacto, el pacto tiene mucho más fuerza que asignar. Un pacto hizo Dios. Levíticos 26. Dios dio esta promesa del reino a la simiente de Abraham, es decir, que tuvo un inmediato cumplimiento en Isaac, pero un último cumplimiento en la simiente de la mujer, en Jesucristo. Levítico 26, en el versículo 42 dice, entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham me acordaré y haré memoria de la tierra. Jacob, Isaac, Abraham, la tierra, que es el lugar donde se desarrollará, donde estaremos nosotros en el reino de Dios. Lucas capítulo 1. Quiero mostrarles la fuerza que tiene que Dios pactó un reino con el Señor Jesucristo y Él lo pactó con sus discípulos y van a ver que nos toca a nosotros también parte de ese pacto. Nosotros heredamos también la promesa que vino a partir de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Lucas capítulo 1, versículo 32, dice,
Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no va a tener fecha de vencimiento, no tendrá fin. Aún no había nacido el Señor Jesucristo cuando esto fue declarado. Así que este es parte del mensaje que el ángel le dio a María antes de que ella concibiera. Entonces, Jesús heredó el pacto junto con los derechos y obligaciones que emanan de ese pacto. Igual es el caso con todos nosotros. Lucas 22, estuvimos hace un ratito ahí, Lucas 22. Nuevamente el versículo 29 con mayor entendimiento, ahora lo leemos. Yo pues pacto un reino como mi Padre lo pactó antes a mí. Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Jesús tenía el derecho de pactar con ellos un pacto, para hacerlo redundante y que se vea el énfasis que hay acá, porque había sido pactado por Dios con él. Si bien es cierto que en esta ocasión particular Jesús se dirigió a los 12, no obstante Dios, al hacernos sus hijos, nos hace heredar el pacto del reino con todos sus alcances. Por eso hablé yo de derechos y de obligaciones. Gálatas capítulo 3, por favor. Es importante ir a la palabra de Dios y entender cuáles son nuestros derechos, pero también cuáles son nuestras obligaciones. El reino de Dios es un derecho y también conlleva obligaciones. Gálatas 3, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice y a las simiente como si hablase de muchos, sino de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. 17. Esto pues digo, el pacto, que es lo mismo que estamos hablando, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. El total del alcance de la promesa a Abraham le llegó a Cristo, y en su amorosa sustitución que hizo de nosotros, nos llegó también a nosotros. Versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos ¿de qué? Del pacto, según la promesa. Somos herederos de lo mismo que heredó Abraham, de lo mismo que heredó Pedro, de lo mismo que heredó Pablo, de lo mismo que heredó Isaac, Jacob, David, todos ellos igual que nosotros. Nosotros pertenecemos a Cristo y por consiguiente participamos del pacto. El pacto fue hecho por Dios con Abraham, de tal manera que nadie puede romperlo. Abraham quizás podría haberlo roto, que gracias a Dios no lo hizo, pero de todos modos fue un pacto que es unilateral. Dios lo hizo con Abraham. Somos herederos del pacto, lo cual indica que heredaremos también el derecho filial de proclamarlo. Sí, damas y caballeros, proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo es uno de nuestros derechos como hijos de Dios que somos. Tenemos el derecho de proclamarlo. Por eso podemos proclamarlo con toda libertad. Este fue el propósito original de Dios para el hombre, para su gente, gobernar la tierra. Esta fue la bendición que Dios pactó con Abraham y su simiente, heredar la tierra y vivir con el Mesías, con su Hijo, con el Hijo de Dios. El reino de Dios vendrá y nosotros compartiremos en la esperanza de Abraham el heredar la tierra. Vivir en paz con Abraham, con Isaac, con Jacob, con el Mesías, cuando vengan los tiempos de restauración.
Hasta entonces los cielos deben recibir a Jesucristo. Este reino, el reino de Dios, el reino del cielo, el Edén, el reino celestial, el reino del Hijo amado, el reino de Cristo y de nuestro Dios, el reino de nuestro Padre David, ahora aguarda la segunda venida de su Rey y Señor. Primera de Juan, donde empezamos en el capítulo 2. En el versículo 6 leemos que si decís que permaneces en Él, debes andar como Él anduvo. Bueno, pues bien, Él anduvo proclamando el reino de Dios. Según caminamos en los pasos de nuestro Señor, atesoramos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde los ladrones no minan ni hurtan. Nuestra ciudadanía está en el cielo, desde donde viene nuestro Señor y Salvador. Nuestros deberes de gobernar los asuntos del mundo están guardados en el banco del cielo en Cristo. Recuerden, el cielo no es el destino final de ningún hijo de Dios, sino la tierra. El cielo es como un banco donde se guardan las cosas que Dios nos ha prometido. Nuestra posición de autoridad está segura en el cielo. Las recibiremos en el retorno de Jesucristo y las ejerceremos no en el cielo, sino aquí, sobre la tierra, donde Cristo ordenará, organizará su reino. Hasta entonces, predicaremos el evangelio del reino a todas las personas. Anunciaremos la palabra al mundo, diciéndoles que el Rey está regresando a restaurar junto con nosotros la tierra a su estado de esplendor y gloria que tuvo antes de la caída del mundo. Nuestra proclama del reino de Dios a las personas es la invitación a la vida en la era futura, por siempre. Esa vida por siempre sigue abierta y disponible para todo el mundo. Una vez que nosotros hacemos a Jesús nuestro Señor, debemos continuar honrándolo como que es nuestro Señor en nuestra vida y hacer su trabajo. Apocalipsis 22, ya casi al cierre de la Biblia en realidad. En el versículo 12 dice algo que deseamos que ocurra, ¿verdad? Dice, he aquí yo vengo, Apocalipsis 22, 12, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según no se haya movido. No, según su obra, según se haya movido. El Señor Jesucristo desea que nosotros nos movamos en bien de Dios, de Él y de las personas. Al final nosotros viviremos en la tierra recreada, en el paraíso, justo como fue la intención de Dios desde el comienzo. El hombre, una vez más, vivirá del modo que fue diseñado para vivir con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Dios Todopoderoso, nuestro maravilloso Padre Celestial, en el reino por siempre aquí sobre la tierra. Aunque parezca, y de hecho es así, que nuestro Señor se tarda en regresar, porque se está tardando mucho en nuestra opinión y quisiéramos que regresara rápidamente, necesitamos actuar sabiendo que la palabra dice que viene pronto, porque acá dice aquí yo vengo pronto. Es decir, que su venida es inminente, su venida es en cualquier momento. Así que, si nosotros no proclamamos el reino de Dios, ¿quién lo va a proclamar? Si nosotros no lo proclamamos ahora, ¿cuándo lo vamos a proclamar? Damas y caballeros, mis hermanos en Cristo, tenemos una tarea para hacer, gracias a Dios. Pues bien, hagámosla. Padre Celestial, muchísimas gracias por la simpleza, por la grandeza de tu palabra. Gracias por darnos entendimiento en tu palabra acerca de nuestra responsabilidad delante de vos y delante de nuestro Señor Jesucristo. Gracias que podamos ejercer esta proclama, que la podamos proclamar con todo denuedo, sin ningún temor, y que vos nos cuides y nos protejas, que nos alientes, que nos ilustres, que nos ilumines, cómo mejor hacerlo y a qué personas hacérselo. Te ruego que traigas todas las personas
que tengan hambre y sed de vos, a nosotros, que de alguna manera exista esa vinculación con las personas que te aman o que te quieren amar, para que nosotros podamos mostrarles la grandeza de tu ser en la era futura. Te agradezco por eso y por el entendimiento, poquito y todo como es, de este tremendo tema en tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Buenas tardes.